soy mujer con otras mujeres que intentamos dejar el mundo un poco mejor que lo hemos encontrado, ¿no? Y bueno, y estamos en el buen camino porque mis hijas van a tener una vida como mujeres un poco mejor que la he tenido yo. Yo desde luego la he tenido mejor que la de mi madre mejor que la de su madre, que era mi abuela. Vamos haciendo conquistas que no son tan seguras como nos gustaría, pero no son tan endebles como les gustaría a los que las quieren intentar derrotar, ¿no? Una societat més igualitària que això ve també de l'educació, no? Tu has tingut la sort, no?, de ser educada amb aquests valors feministes, encara que en aquella època no es deia que això era feminisme. Claro, es que mi madre no sabía que me estaba educando en el feminismo, pero es que el feminismo es algo de sentido común, ¿no? Entonces, a mí me educaron en el sentido común, ¿no? Y mi madre no tenía ni idea de que eso se llamaba feminismo, pero lo es. I a dia d'avui, què penses de la quantitat de joves que veuen el feminisme com una amenaça? Pensando buenísticamente, pienso que es miedo, ¿no? Que estos jóvenes que lo que hacen es reproducir el discurso de sus padres, ¿no? Sí. O de las redes sociales también. Si no lo pienso así, me da miedo a mí, ¿no? Me da miedo a mí el mundo que pueda venir, ¿no? Pero también por otra parte pienso eso, ¿no? Que las conquistas son mucho más fuertes.